Em, entonces, un ejercicio que quedó pendiente. No sé si se acuerdan que lo propuso, creo que fue Matías también. Yo les mandé más o menos cómo iba la solución, no sé si la miraron. Era un ejercicio que estaba bastante entretenido. Hoy lo borré de aquí. Eh, pero decía lo siguiente. No sé si lo tienes por ahí, Matías. Decía que si uno tomaba un número, y ahora se me fue cómo era, pero era, a ver, voy a buscar. No, se me olvidó porque como era el enunciado. ¿Por qué lo tengo Lo, guardado? lo tengo por aquí, espérenme un segundo. Tin, 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 tin. Este es 12 y 08, eso era. Uno tomaba el 12, le ponía 008. ¿Ya? Y la cosa era que todos los números que eran de esta forma, ¿no es cierto? Pero yo aquí separo estos dos números, así, ¿no es cierto? Y aquí le pongo la cantidad que a mí se me ocurra de números 3, ¿cierto? Que siempre el 19 divide ese número. Esa pregunta, el ejercicio lo sacó el Matías de internet, si no, no recuerdo mal, y, y no sabíamos bien cómo resolverlo. No sé si lo siguieron mirando, si alguien cachó más o menos cómo va la solución, que quiera comentarlo. Aquí hay una n cantidad, ¿no? ¿Alguien? No, profe, se me olvidó cómo era ¿No? la solución. Ya, miren, yo les voy a comentar porque el ejercicio está bueno, ¿sí? Está entretenido preguntar algo así. La idea era darse cuenta de lo siguiente, que si uno escribe, este le vamos a colocar, este va a ser el a sub n, digamos, ¿ya? Entonces, si uno coloca el a sub n más uno, ¿ya? Y acá coloca el a sub n, pasa algo como esto, ¿no? Si escribo uno abajito del otro. Entonces, yo voy a calcular lo siguiente. Voy a calcular el a sub n más uno menos el a sub n, ¿ya? Y fíjense que cuánto va a dar. ¿Cuánto va a dar? A ver. 8 menos 8 son 0, 0 menos 0 es 0, 3 menos 3 es 0, 3 menos 3 es 0, 3 menos 3 es 0, etcétera, ¿no es cierto? 3, del 2 al 0 son 8, y del 2 al 2 son 0, y eso dio, ¿no es cierto? Entonces fíjense que tenemos que a sub n más 1 menos a sub n es igual a, y aquí puros ceros. ¿Cuántos ceros? Fíjense que acá hay n números 3, ¿no es cierto? Entonces aquí hay 3, 4, o sea, perdón, n más 2, número 0, ¿eh? Por 10 a la n más 2. Entonces, el a sub n más 1 es igual a sub n más 1083 por 10 a la n más 2. ¿Ya? Y uno, como quiere ver que esto es divisible por 19, aquí uno dice, ah, podría usar inducción, porque así yo podría usar que el a sub n ya es divisible por 19. Pero para eso tendría que ver que este otro lado de acá también es divisible por 19. El 10 no hay caso, ¿m? Porque 19 es primo, así que es coprimo con 10. No es múltiplo de 19. Pero este número podría ser. Entonces ahí uno comprueba, ¿cierto? Y voy a hacerlo con calculadora.
Revisa y le da que 10.083 dividido por 19 es 57. ¿Sí? Resto 0. Entonces, a sub n más 1, entonces, ¿no es cierto? A sub n más 1 es a sub n más 10.083. Va, más 19 por esta otra cosa de acá que da lo mismo cuanto sea, ¿no? Para temas de divisibilidad. Entonces, una vez que me di cuenta de todo eso, puedo redactar bien mi ejercicio, ¿no es cierto? Entonces, la demostración, eso es como un trabajo que uno puede hacer antes, iría de la siguiente manera. Entonces, probaremos, ¿no es cierto?, que 19 divide a la sub n, eh, donde, o no, más que demostración aquí, desarrollo, o respuesta. ¿Sí? Probaremos que 19 divide a sub n, donde, ¿quién es a sub n? A sub n es 1, 2, 0, 3, 3, 3, 0, 8. 0, 8 con n3 aquí, ¿no es cierto? N veces. Eso. Para todo, y creo que en este caso era para todo n mayor o igual que 0, ¿no es cierto? Entero, obviamente. Vamos a ponerle aquí, para todo entero, n mayor o igual que 0. Eso es lo que vamos a hacer, ¿no es cierto? Por inducción lo vamos a probar. Porque aquí uno ya se da cuenta de cuál es el truquito que tiene que hacer. Vamos a usar que este a sub n es divisible por 19 por hipótesis inductiva, y esta otra parte lo sacamos de esa otra manera. Tiene un 19 ahí. Entonces, para eso necesitamos un caso base primero, ¿cierto? Un caso base, y este caso base va a ser para n igual 0, si es que lo vamos a probar desde acá. ¿Sí? Para n igual 0, se tiene que a sub n o a sub 0, tengo que reconfigurar el lápiz. Eh, no tengo los botones bien configurados. Se tiene a sub 0 igual a 12.008, ¿ya? Entonces hay que revisar que este caso base es divisible por 19, ¿no es cierto? ¿Y cómo vamos a hacer eso? Voy a borrar este se tiene para hacer espacio, para no ocupar tanto espacio allá. El a sub 0, entonces, ¿cómo reviso que el 12.008 es divisible o no por 19? Con mi calculadora, ¿no? Lo hago corta. Entonces, el 12.008 lo divido por 19 me tiene que dar, sin decimales, exactamente, 632. ¿No es cierto? Listo. Luego, 19 divide a sub 0. Ahora, la hipótesis inductiva, ¿no es cierto? Va a ser que la hipótesis inductiva va a ser que para cierto k, mayor o igual que 0, entero, ¿cierto? Se cumple que 19 divide a sub k. Entonces, ahora, ¿qué tenemos que demostrar? Por demostrar que 19 divide a sub k más 1. Eso es lo que hay que probar. Entonces, el paso inductivo ahora, hacemos lo que ya teníamos acá la idea, ¿no? Paso inductivo, dibujando es por ahí. Eh, no me seguir equivocando, así que voy a cambiar el tiro de la configuración. Esto es más bonito ahora.
Paso inductivo sería que tenemos que A sub k más 1 es igual a A sub k más 19 por lo que estaba ya, ¿no? 57 por 10 a la k más 2. ¿Sí? Entonces, por hipótesis inductiva, 19 divide A sub k y claramente, ¿cierto? 19 divide a 19, ¿no es cierto? Entonces, 19 divide cualquier combinación lineal entera de A sub k y 19. ¿Cierto? En particular, 19 divide a sub k más 19, factor de 57 por 10 a la k más 2, que es a sub k. Y terminamos. ¿Hay alguien tiene alguna duda con este ejercicio? No se me habría ocurrido hacer eso nunca. Voy a repetir el paso inductivo, es que me perdí. Ya, mira. El paso inductivo vamos a ocupar esto que estuvimos elucubrando aquí arriba. ¿Ya? Esta es la parte creativa del ejercicio, lo que uno raya antes de escribir su respuesta. Después de aquí, si quiere, puede escribir esto, por ejemplo. Esta parte, escribirla más bonita acá. ¿Sí? ¿Cierto? Para poder concluir esto. O sea, nosotros estábamos jugando con estos números y decíamos, o pensamos, podemos pensar, ¿qué hacemos con tanto 3? ¿No es cierto? Entonces, una de las cosas que uno puede pensar, ahí está como medio pegado esto, ahí sí. Una de las cosas que uno puede pensar es cómo lo hago con, ¿qué hago con tanto 3, no? ¿Cómo agarro este problema? Y uno se puede dar cuenta de que hay n3 y uno tiene que probar algo para cualquier n. ¿Ya? Y muchas veces cuando uno tiene que probar algo para cualquier número natural, es súper buena idea usar inducción. Pero entonces uno se puede preguntar, ¿cómo saco la sub n más 1 a partir de la sub n? ¿De dónde me armo mi caso, cómo hago mi paso inductivo, ¿no? ¿Cómo ocupo la hipótesis inductiva para probar que la propiedad, en este caso, que es ser divisible por 19, es cierta también para A sub k más 1, ¿cierto? Les puse A sub k, les puse un nombre, a empezar, para poder manipularlo más fácil, no estar escribiendo siempre algo tan extenso, ¿no es cierto? De hecho, en LaTeX sería un deseo escribir este número, ¿sí, no? Habría que escribir algo así como 1, 2, 0, y después escribir aquí backslash, under brace, y después aquí colocar 3, backslash, c dots, 3. De hecho, probablemente aquí sería conveniente poner 2, 3 para que se entienda que son puros 3. 3 de nuevo, cerrar este eh, underscore, y aquí habría que poner algo así como text, y abrir otro paréntesis y poner n. Ya, pero se entiende para dónde voy, ¿no? Cantidades, o n veces, escribir veces aquí, cerrar ese otro, y después un 0 y un 8. Y ni siquiera sé si quedaría bonito, porque a lo mejor dejaría espacios incómodos entre estos números. Habría que ver cómo queda. ¿Sí? Si no, habría que ajustar ahí además el espacio. Eh, una expresión complicada, sin duda. Escribir la mano también es una lata. Así que es bueno ponerle un nombre. ¿Y qué nombre le pusimos a sub n? Y tratamos de relacionar a sub n con a sub n más 1. ¿Ya? Y saben, a mí la verdad esta idea se me ocurrió después de que me dieron el ejercicio, recordando un poco cómo uno saca las cuentas con los números, con los decimales periódicos. ¿Sí? Que uno escribe hartos nomás y ve qué es lo que pasa, pues, y ve el periodo. ¿Sí?
Entonces, esa es como la idea que está detrás. Y aquí ustedes restan. No sé si ustedes se acuerdan cómo, o a lo mejor no lo han visto nunca, cómo sabe uno cómo encontrar una fracción, como uno prueba, no sé, que el 1,043 periódico es una fracción. No sé si han hecho ese ejercicio. Y lo que uno suele hacer es multiplicar esto por 10, ¿no es cierto? Cuando yo multiplico el número por 10, me da 10,43 periódicos. Y después los resto. Entonces, a este le resto el 1,043 periódico. Y eso sería entonces 9 veces el X. ¿Sí? 9 veces el X. ¿Por qué 9 veces el X? ¿Se dan cuenta, no? Porque acá tengo 10 y lo estoy restando una vez. Entonces son 9 veces el X. Y entonces uno saca esa cuenta, son puros periódicos, y acá tiene el 1,04 puros periódicos. Entonces, se cancelan todos. Hasta acá. Y aquí me da 9, 3, 1, 1. Entonces esto de aquí da ya un número, tengo 9x igual a 11,39. Y eso ya es decente. Porque aquí ya hace el juego, ¿no? Multiplico por 100, me queda que 900x son 11.039. Y paso dividiendo eso. ¿Sí? ¿Habían hecho eso, no? Me imagino que en el colegio a lo mejor le enseñaron la receta, ¿no? ¿Lo conocían? Sí, no, alguien. Me imagino que sabían pasar números periódicos a fracción. Sí, ¿Sí? Así se hace, ¿no? En aritmética lo vieron. Ya. Entonces, ese es el truco. Cuando uno ha visto hartos trucos, después se le ocurre ocupar esos trucos en otros contextos. ¿Sí? Esa es la gracia igual de ver demostraciones de repente. Aunque uno no las entienda o pregúntese cómo se me va a ocurrir a mí, la gracia de ir viendo hartas es que después se le ocurre a uno con el tiempo. ¿Sí? Eh, es bueno tener hartas herramientas. O sea, me ocurre usar eso. Eh, a lo mejor hay otras maneras, ¿no? De hecho, lo otro que uno puede hacer es escribir derechamente este número, pero yo lo empecé a hacer y me dio un poquito de lata, como que podría haber escrito el a sub n, si se dan cuenta es 12 por 10 a la ¿cuánto? A la n más 1, 2, 3, a la n más 3, y después es 3, pero un montón de veces 3, entonces es como la suma con n desde 0, 1, desde 2 hasta n más 2, ¿no es cierto? De 3 por 10 a la n, ya, n, mal número n ya lo estoy usando aquí, k desde 2 hasta n más 2, de 3 por 10 a la k, más 8. Y se podría empezar a manipular por ahí, ¿no? Esa sería otra idea quizá. No sé si sale o no, habría que revisar. ¿Ya? La cuestión era buscar la manera de relacionar el a sub n más 1 con el a sub n, de una manera razonable. Y uno se da cuenta de que al restar, sucede eso razonable, que es tener al menos un número que yo puedo escribir más fácilmente, que el 1083 con hartos ceros, ¿no? ¿Sí? Y la gracia es que es un producto. ¿Sí? Entonces, para la divisibilidad, todos estos ceros no me importan. Reviso esta parte. ¿Sí? Y esta parte me dio justo, está, ¿cierto? El ejercicio hecho de esa manera, divisible por 19. Y ahí está la mano. ¿Sí? Acordarse también de las cosas que hemos usado. O sea, ya inducción es una cosa, pero hemos usado muchas veces nosotros el teorema de Bézout, ¿no es cierto? O la identidad de Bézout, o el hecho de que toda combinación lineal entera es divisible. O sea, a ver, digámoslo bien, si D divide a y B, entonces D divide a cualquier combinación lineal entera de A y B, ¿no es cierto? Entonces ese es el truco. Quiero ver que esto es divisible por 19 y es una suma, entonces, que el anterior es divisible por 19, lo hago con la hipótesis inductiva. ¿Sí? Y este es divisible por 19. Y ahí ahora ya lo escribí formalmente, ¿no? No sé si se aclara un poco, que alguien me había preguntado por el paso inductivo también, que esa es la idea, ¿no? Una vez que nos dimos cuenta de eso, ahora lo escribo bien, ¿no? Entonces uno tiene que la sub k más 1 se escribe así, ¿ya? O sea,
si yo no voy a poner esto en mi redacción, no puedo, ¿no? Tengo que poner esto de alguna manera ordenadito acá. De alguna manera tengo que demostrar esto, esta identidad. Y a sub cama 1, a sub cama, esta otra expresión. Luego, por hipótesis inductiva, entonces, tenemos que el 19 divide a este, al anterior, fíjense, precisamente esa es la hipótesis inductiva, que 19 divide a sub k. Y esta otra parte de acá me la saco porque ahí está un 19. El 19 divide al 19. ¿Ya? O si quieren, lo hubieran podido escribir acá en vez de eso, haber escrito esto nomás, 1083. Y aquí haber dicho, y como 19 divide a 1083, también. De hecho, incluso si quieren así también lo pueden escribir, ¿no? La manera que hubiera sido poner solo 1083. Por hipótesis inductiva, S divide a S, y además, ¿cierto? 19 divide a 1083. ¿Sí? Entonces 19 divide a cualquier combinación lineal entera de esos dos números. Lo vamos a escribir con el 1083 ahora. A sub k y 1083. En particular, a ese número, que es justo la sub k. ¿Se entiende, Joe? Creo que me habías preguntado por el paso inductivo. Sí, profe, se entiende. Ya. ¿Alguien más le quedan dudas con este ejercicio? ¿No? Profe, A ver, pero esto no saldría en la prueba, ¿cierto? podría haber algo parecido. A mí me gustó el ejercicio. ¿O no? Rayos. No sé si es tan distinto a lo que tenemos en las guías tampoco. Eh, ya. No sé si alguien tiene alguna duda entonces de las que habíamos dicho, con la tarea, con algún ejercicio. Si no, nos vamos a ver la guía nomás y hacemos ejercicio. Profe, yo A ver, le Marianela, quería consultar sobre las dos, o sea, de la tarea, las dos, la F. vamos a mirarla. Vamos a mirarla porque no me la sé de memoria. La 2 es la de Fibonacci, la F es la última, ¿no? La penúltima. La penúltima. Eh, tareas. Tareas. Números de Fibonacci. F. Suponga que A es mayor que B, mayor que 0. ¿Ya? Que el algoritmo de Euclides calcula, este es el teorema de Lamé. ¿Por qué no puedo agrandar esto? Claro. Oh, ahí está. Me voy a hacer clic. ¿Todos ven lo que yo veo, no? Sí, profe. ¿O están viendo todavía el pizarrón? No sé qué puse. Ya. A ver. Este no lo vamos a resolver entero, sí, pues, parte de la tarea, pero les puedo dar algún hint. Entonces, es uno de los más difíciles, ¿no? Por algo es un teorema de un caballero. De la antigüedad, si quieren, pero no tan antiguo. 1845 es matemática. Ya. Entonces, vamos a suponer que A mayor que B mayor que 0, que el algoritmo de Euclides, o sea, ¿recuerdan cuál es el algoritmo de Euclides, no? Uno divide, toma el resto, sigue dividiendo. Entonces, eso, yo creo que si ya están en este ejercicio, ya hicieron los anteriores, ya cacharon que hay una funcioncita, ¿no es cierto?, que se llama altura, que en el fondo lo que hace es cuántos pasos yo me demoro. A lo más, ¿no es cierto? En la mayor cantidad de pasos. O sea, de hecho, el ejercicio A de esta, creo que es el A, les pide calcular la altura. No, el A no, porque primero hacemos otras cositas como el F, creo. No, pues el F es este, el D. Sí, ahí está la altura, ¿no? Entonces es como, yo tengo un número, ¿cuánto es la mayor cantidad de pasos que me puedo demorar en calcular el máximo común divisor? Entre este número y uno más chico.
¿Sí? Esa es la idea. Uno toma un número, por lo menos 2, para que tenga sentido hacerse la pregunta, y uno se pregunta entonces, ¿cuánto es lo más que me puedo demorar en calcular el máximo común divisor entre este número y un b más chiquitito? ¿No es cierto? Porque, entonces, ese es el numerito. Entonces uno tiene que agarrar, por ejemplo, el 8, y aquí le preguntan para todos los menores iguales que 8, el 8 sería 1. Entonces, agarro el 8 y saco, ¿cuántos pasos me demoro entre sacar el máximo común divisor entre el 8 y el 7? ¿Cuántos pasos me demoro entre el 8 y el 6? ¿Cuántos pasos me demoro entre el 8 y el 5? ¿Cuántos entre el 8 y el 4, el 8 y el 3, el 8 y el 2, el 8 y el 1? Después de que saqué todas esas cuentas, me pregunto cuál es el máximo de pasos que me tomo entre todos esos. Entre el 8 con el 7, el 8 con el 6, el 8 con el 5. ¿No es cierto? Hay cuántas 7 posibilidades. ¿Ya? Algunas son fomes, pues algunas las pueden sacar más general, no sé, el 8 con el 1. Siempre me da resto 0 en el primer paso, al dividir por 1. Porque 8 dividido en 1 es 8 igual a 8 por 1 más 0. ¿Sí? Obvio, dividir por 1. Ya, entonces pongámosle 6 casos que haya que ver. Algunos también sale al tiro, ¿no? Como 8 dividido en 2. 8 es 2 por 4 más 0. Ya me dio resto 0 al tiro. Entonces ahí es un paso. ¿Sí? ¿Cuántos pasos me demoro hasta que me dé resto 0? Entonces, y ahí lo sacan, pues para 8, después lo mismo para el 7, lo mismo para el 6, para el 5, para el 4, para el 3, para el 2 y para el 2, ¿no es cierto? Y ahí pueden van a dar cuenta, yo creo, al tiro, de algo que pasa, no sé, con un número y su antecesor, por ejemplo, quizás, un hint ese, anótenlo, para ver que efectivamente solamente me puede dar 1 la altura de un número cuando ese número es 2. ¿Sí? Dentro de sus cuentas ya van a haber sacado efectivamente que la altura del 2 es 1, pero hay que probar que para cualquier número distinto de 2, la altura nunca va a ser 1. Siempre va a haber por lo menos un numerito menor que el A para el que yo me voy a demorar más de un paso. Sacar el máximo común divisor. Al menos 2. Ya. Esa es la primera. Después hay otra, ¿no es cierto? Y donde les preguntan que, disculpen que haga esta introducción, sé que me estaban preguntando por la F, pero está conectada con las anteriores. Entonces después tienen una sucesión de Fibonacci, ¿no es cierto? Nuevamente. Aquí no mencionamos la sucesión de Fibonacci, pero ya vamos a mezclar las dos cosas, ¿no es cierto? Tenemos nuestra sucesión de Fibonacci. Entonces fíjense, les pide algo bien particular aquí, que es más o menos tonto, si quieren, es un hint en realidad, es una ayuda, no es tan difícil, digamos, esa parte. Probar que siempre la sucesión de Fibonacci va creciendo. Uno se puede dar cuenta de eso. Pero cuando te lo dice, y que además siempre son positivos, siempre va creciendo. Entonces fíjate que en particular el Fn es menor que Fn más 1 y mayor o igual que 0, como lo que cumplen los restos cuando uno divide. Por ahí se las dejo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa cuando el algoritmo de Euclides es aplicado a los números de Fibonacci, dos consecutivos? ¿Sí? Precisamente la definición se va a parecer al algoritmo de la división y por ahí va a salir la cosa. ¿Ya? Y eso les puede servir entonces para probar que la altura de un número de Fibonacci es mayor o igual que n. Y ahí yo les aconsejo usar inducción. ¿Sí? Cuando hay numeritos, o sea, asúmanlo para el caso base y ya. O sea, sumarlo para la hipótesis inductiva y qué sé yo. El siguiente, entonces, que es el teorema de Lamé, que es el que me estaban preguntando, yo tomo dos números, uno mayor que el otro, y vamos a asumir, además, suponer esto, vamos a suponer también que que el algoritmo de Euclides se demora n pasos en calcular eso, en calcular el máximo común divisor entre A y B. Y además vamos a suponer que A es el menor entero con dicha propiedad. El menor entero. ¿Ya? O sea, el primer, si yo me voy contando de atrás para adelante, o sea, no, si me voy contando, ¿no es cierto? De los números más chicos a los más grandes, el primer entero que yo me pillo en demorarme n pasos es este. O sea, todos los anteriores se demoran menos pasos. El entero más chico, tal que yo me demoro n pasos en sacar el máximo común divisor con algún anterior. ¿Ya? Entonces hay que probar que A y B son números de Fibonacci consecutivos. O sea, en el fondo es como el recíproco del anterior. ¿Sí? Me dice, este es el número más chico con el que te va a pasar eso.
Entonces, igual es interesante. Es interesante. Entonces dice lo siguiente. De hecho, desde ahí la G sale súper rápido. La pregunta es cómo hacemos esto. Y yo les digo de nuevo que, a ver, ¿cómo ponerlo? Este quizás es el ejercicio más difícil, ¿no? Eh, ¿Cómo les doy una idea sin soplarles el ejercicio, ¿no? Hay que probar que son números de Fibonacci consecutivos. Entonces, lo que yo les aconsejo hacer es usar inducción, de nuevo. ¿Ya? Inducción. Ese sería el primer G. Inducción. Si van a hacer inducción, tienen que decir, ya, hay un numerito A, ¿no es cierto?, que es mayor que B, mayor que 0, y que el máximo común divisor entre A y B se calcula en n pasos, en un paso, perdón, en un paso. Y A es el entero más chico, que la cumple. ¿Cuál será el entero más chico que yo me demoro un paso nomás en sacar el máximo común divisor? Eh, o sea, sí, Jocelyn, se parece, yo diría que es un poquito más difícil, ¿sí? Porque aquí estamos hablando ya de divisibilidad y qué sé yo, ¿m? O sea, de algoritmo de Euclides y de los pasos que uno se demora, ¿sí? Es un poquito más complicado, pero igual vamos a hacerlo por inducción, ¿no? Eh, entonces, ¿cuál será? ¿Cuál será el entero más chico que tiene esta propiedad? O sea, yo tendría que probar, debo ¿El 1 verificar. o el 2, profe? A ver, ¿podrá ser el uno? Tendría yo que pillar un numerito que esté entre el 1 y el 0. Oh, ya me caí. ¿El B quién va a El, ser? creo que ya no es entero. No hay nada ahí, po. ¿Cuál será entonces? El 2. El 2. Entonces, vamos a verificar, veamos si el 2 lo cumple. Y debería ser, ¿no? Porque yo quiero probar que el A y el B son el Fn más 2 y el Fn más 1. Entonces, el 2, este es el más chico que podría ser. Es el menor posible, pero tengo que verificar que lo cumple. O sea que yo siempre el máximo común divisor lo saco en un paso. Ahí sí, po, porque 2 es igual a 1 por 2 más 0. Y ahí termino. ¿No es cierto? Entonces, me demoro un paso. Efectivamente me demoro un paso. Efectivamente, me demoro un paso. ¿Ya? Y además, tengo que, además, ¿no es cierto? 2 es precisamente el f sub 1 más 2, ¿no? El f sub 3, si quieren. Y el 1 es f1 más 1, el f2. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenía que probar? Que el a es fn más 2 y el b es fn más 1. Entonces, así saldría el caso base. Y ahora hay que probar, seguir, ¿no es cierto? Asumir qué pasa para los otros, una hipótesis inductiva, ¿no es cierto? Y usar eso para probar el paso inductivo. ¿Ya? Y hasta ahí se los dejo porque es la tarea. ¿Sí? Y con intención es el ejercicio más difícil de la tarea, probablemente, porque si asumen ese, digamos, asumiendo la parte F, la parte G no sale tan difícil. En realidad ese es el ejercicio más cototo, que es un teorema, un caballero, así que está bien que sea un poco más difícil.
No entiendo bien, Jocelyn, a lo que te refieres. La lógica de pensar cuánto cabe el número menor para obtener el siguiente. O sea, sí, hay una lógica así, pero es difícil describirlo formalmente, matemáticamente, pero esa es la idea, ¿no? La idea es que de alguna manera cuando yo escribo la fórmula de f sub n más 2, está implícito ahí que con el fn más 1 y el fn, que el fn es como el resto y el cociente es 1, ¿no es cierto? Y la cantidad más chica de veces que yo lo puedo hacer caber es 1, pero necesito además que el resto sea lo más complicado posible. ¿Mm? Y justo en Fibonacci se va a dar eso. ¿Sí? ¿Por qué el resto va a ser lo más complicado posible? Porque, de nuevo, porque inductivamente entre esos dos el cociente es 1 y el resto es lo más complicado posible, y así me voy, inductivamente. Después, en el siguiente paso, de nuevo, por la sucesión de Fibonacci, por cómo están construidos esos números, el cociente va a ser 1 y el resto va a ser lo más complicado posible. O sea, me demoro la mayor cantidad de pasos posible. Y al mismo tiempo el número crece lo más lento posible porque siempre el cociente es 1 en cada paso de la división. ¿Sí? Esa es la idea. O sea, explicarlo así moviendo las manos se puede, pero hay que lograr llevar eso a algo matemáticamente correcto y bonito, y eso se hace con inducción y requiere cierto trabajo. ¿Sí? No, no es un problema fácil, ese es el problema más difícil de la tarea de seguro. Eh, no sé si respondo a la pregunta o del todo, con toda satisfacción. No me acuerdo quién le había preguntado, parece que era Marianela, ¿no? Sí, profe. Igual me ayudó porque no Eh, sabía cómo, no tenía como idea de empezar a demostrarlo. sí, 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 es medio críptico el enunciado además, ¿no? No es la más fácil de entender, precisamente. De hecho, es como complicadito. ¿Ya? En la prueba, perdón, no va a haber algo tan difícil como esto. ¿Ya? Entonces me permitía hacer un ejercicio un poco más difícil porque es la tarea. Tienen tiempo para pensarlo y para escribirlo. Eh, pero sí, a lo mejor como los otros. ¿Sí? Tal vez esta última parte de la tarea es más difícil de lo que podrían pillar en la prueba. Esta parte de la altura, ¿no? Requiere pensar este concepto de la definición, entenderla bien, ¿cierto? ¿Ya? Y, bueno, y recordarles que todo ese trabajo es fructífero, ¿no? Porque al final uno llega a una aproximación súper buena, no sé si súper buena, pero uno llega a una aproximación de cuántos pasos se demora el algoritmo de Euclides en calcular un máximo común divisor. ¿Sí? Aparece un logaritmo y qué sé yo. Eso no lo tienen que probar, pero es la aplicación que tiene directa lo que ustedes van a hacer en su tarea. Sí, la siguiente sale de acá, pues, ¿no? Que están preguntando, utilizando lo que probaron antes, hay que probar que la altura de un número de Fibonacci es n. ¿Ya? Y es como aplicar lo anterior, ¿no? Y además hay que probar que ese número de Fibonacci es el menor entero que tiene a dicha altura. Entonces, fíjense lo que pasa al final. Ustedes se dan cuenta, lo que está pasando es que tienen el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9. Viene la recta numérica, ¿ya? Y voy a marcar los números de Fibonacci a partir del 2. El 2, el 3, el 5, el 8, el 13. ¿Ya? Les dice que esto se sigue aplicando para más adelante, pero les dice de alguna manera, hasta aquí los números tienen a lo más altura 1. Hasta acá los números tienen a lo más altura 2. Nadie, o sea, macho, hasta acá, perdón, hasta aquí los números tienen a lo más altura 1. ¿Sí? Porque este es el primer número que tiene altura 2. Después este tiene altura 3. De aquí para atrás, el algoritmo de la división siempre se demora menos de 2 pasos. Después le dice, aquí con el 8 cambia. Con el 8 hay un numerito, ¿cuál? El 5. De hecho, les dice cuál es. El 4 con el 3, o sea, perdón, el 8 con el 5, ahí usted se demora 4 pasos en calcular el máximo común divisor. Pueden revisar. De hecho, el ejercicio anterior se los pide, ¿no? Que lo hagan hasta el 8. El ejercicio, el D. Al 8, entonces va a haber un numerito
ya le estoy soplando que es de altura 4, va a haber un numerito, que es el 5, con el que yo me demoro 4 pasos en sacar el máximo común divisor. Pero para todos los anteriores, usted se demora a lo más 3. Todos los números de acá tienen altura menor o igual que 3. De hecho, alcanzan el 3, porque el 5 no alcanza. Y los números de Fibonacci van haciendo esa suerte de escalones. Eso es lo que están probando. Hasta el 13, entonces, todo aquí, ningún numerito se pasa de altura 4. Todos para allá tienen altura menor o igual que 4. Porque el primer número con altura 5 es el 13. ¿Sí? ¿Y por qué el 13? Ah, porque el 13, cuando usted le saque el máximo común divisor con el 8, se va a demorar 5 pasos. Eso es lo que van a probar. ¿Ya? Y de hecho lo pueden revisar, porque no es tan difícil, porque cuando el 13, yo le empiezo a sacar, o sea, a entender qué es lo que está pasando. Miren, el 13 y el 8, decía, los dos números de Fibonacci. ¿Qué pasa si yo les quiero sacar el máximo común divisor con el algoritmo de Euclides? Voy a partir 13 dividido en 8. Ah, cociente 1. Resto 5. El número de Fibonacci anterior. Después el 8. Lo voy a dividir en 5. Cociente 1. Resto 3. El siguiente número de Fibonacci. Después el 5 con el 3. Cociente 1. Resto 2. Después el 3 con el 2, que es el anterior número de Fibonacci. Cociente 1, resto 1. Y un paso más, ¿no? El 2 con el 1, cociente 1, resto 0. ¿Cuántos pasos me tomó? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Ahí está visto con un ejemplo. Ustedes tienen que hacerlo en general. Obviamente van a tener que usar inducción. ¿Estamos? Profe, pero el último en el resto 1 le queda 1 por 1, 1 más 0, 1. Pucha, ya lo borré. ¿Cómo? No, es que en el último paso había anotado 2 es igual a 1 por 1 más 0. Ah, Por eso le decía. me equivoqué, po. 2 es igual a... A ver, ¿cómo? 2 por Sería 1 1. por 1 más 1. ¿O no? No, 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 no. A ver, hagámoslo de nuevo, para que no queden dudas. 13 es igual a 5 por 1, va, 8. 8 Profe, por ¿y el 1 más control 5. Z no funciona? 8, espérame, 5 por 1, dame un segundito, por favor. 3. Después 5, me debo haber equivocado en algo. 3 por 1 más 2. 3, 2 por 1 más 1. Ahí estábamos, ¿no? Y después 2 y 1, 2 dividido por 1. Perdón, ahí sí, pues cociente 2, resto 0. Ahí sí. Ahora sí, Luis, tenía razón, me había equivocado. Sí, Aquí profe. cuando divido por 1 es que el cociente me da el mismo dividendo. Es el primer paso ahí donde se acaba la cosa y me da resto 0. ¿Cierto? Y ahora sí, 1, 2, 3, 4, 5 pasos. Siempre me enreda que es raro dividir por 1. Pero ahí es donde se acaba el proceso. Ahora sí, ¿se entiende o no? Ya, ahora sí, Matías, creo que me iba a preguntar algo. No, profe. ¿No? ¿Alguien me iba a preguntar algo? Y yo lo interrumpí, le pedí que me esperara. No, nada, yo le decía el control Z, no, Ah, que era más rápido. ¿el control para copiar? No, no, para volver atrás cuando uno borra. Ah, con el control Z. Sí, es que ahora borré, no sé si se puede. Borré lo que había escrito ahí, lo había escrito con el zoom. No sé si el zoom, a ver, probemos. Ah, también. Súper, gracias. Pensé que no, el rayado con el zoom no lo permitía. Gracias. Ya. No sé si alguien tiene alguna duda más. Vamos a dejar hasta ahí. Y voy a poner clarito que hasta aquí porque es la tarea. Ya. ¿A nadie le resultó problemático que
¿A nadie le resultó problemático que sea el látex la entrega? ¿Mm? Todavía no sé yo, profe. Ya. Todavía les quedan unos días. ¿Qué más le iba a decir yo al respecto? Ah, y lo otro que le iba a preguntar si no le resultó problemático, porque igual hay hartos estudiantes que no están pidiendo a clase. Así que no sé si tuvieron problemas para contactarlo o no. No, pero eso ya en realidad, ahí me lo comentan internamente. Era mi problema de hacer la grupal. Vamos a hacer ejercicio entonces. Sigamos con los ejercicios. Ya. Ah, ok, yo salí. Ahí me preguntan, no es necesario. Quería preguntarles también. No, no, no. Vamos con los ejercicios, no. Eh, no sé si será necesario hacer ejercicios de inducción. Bueno, tampoco hicimos ejercicios de inducción. Eh, Como ahí anduvimos como medios apurados con esa materia, porque yo me pegué al programa que decía 3 semanas para esta unidad y 4 para esta, creo que hubiera sido mejor hacerlo al revés. Tal vez deberíamos partir con un par de ejercicios de inducción. ¿Cómo les fue con los ejercicios de inducción? ¿Pudieron hacerlos? Obviamente la 8 no la vamos a hacer, porque de ahí saqué, fue la primera parte de ese ejercicio de la tarea. Un ejercicio que era súper importante que hicieran, eh, que es súper importante que hicieran es el 3. ¿Hicieron el 3? Sí, ¿no? Yo no, profe. Miremos el 3. Miren, el 3 dice, hay que probar esta sumatoria. ¿Ya? Todavía nosotros no usamos notación de sumatoria. No sé si, porque creo que todavía no la han visto. Esto igual uno lo puede escribir así. ¿Sí? Significa a a la 0 más a a la 1 más a a la 2 hasta a a la n. Ese 0, perdón, todos son exponentes, ¿no? Ninguno es un subíndice. Ahí. ¿Ya? Bueno, no sé si han visto esa notación, si no se las presento. Sumatorias, cursos, sumatorias. Eh, Uno escribe cierta representación, ¿no es cierto?, de cada término, que sea precisa matemáticamente, y dice ese numerito K, ¿no es cierto?, va desde 0 hasta N, por ejemplo. Generalmente esa es la forma en la que uno lo escribe. Después por extensión hay gente que escribe, no sé, K que sea par. No sé, también se podría, porque uno escribe aquí, tal que 2 divida K. Entonces sería y que K sea menor que... Claro, entonces escribirían las dos cosas abajo. Hay otra manera de escribirlas, ¿no? Como ya que 2 divida K y que K sea menor que 10, ¿no es cierto? Entonces eso uno lo escribiría como A 0 y mayor igual que 0. Pongámoslo ahí. Entonces sería A sub 0 más A, o sea, A sub 0, A a la 0, a la 2, a la 4, a la 6, a la 8, a la 10.
por ejemplo. ¿Ya? Pero generalmente uno busca una manera no tan enredada de escribirla. Uno podría escribirlo así, esto. Desde 0 hasta 5 a elevado a 2k. ¿Sí? Entonces ahí uno dice, eso es a las 0 más a las 2. Y voy reemplazando k por 0, k por 1, k por 2, por 3, por 4, hasta 5. ¿No es cierto? ¿Ya? Esa es una forma de escribirlo un poco más elegante, ¿ya? Porque esto lo puedo escribir así, sin lugar a dudas. Pero esto, con 3 puntitos, no es la peor de las indecencias, pero no es muy elegante poner 3 puntitos, ¿ya? Entonces, por eso ahí de repente hay cosas que no dejan lugar a dudas como la sumatoria, ¿ya? Y además permite sacar ciertas cuentas, ¿sí? Uno le estudia ciertas propiedades que le permiten sacar ciertas cuentas. Es una manera de escribir esta clase de ejercicio, ¿ya? Ya lo verán con más detalle en alguno de sus cursos. Entonces, dentro de estas sumatorias hay algunas de particular interés. A todo esto en SageMath pueden trabajar con estas cosas también. ¿Se acuerdan que vimos las listas? ¿No es cierto? Las listas le permiten a ustedes hacer cosas del tipo n, ¿no es cierto? Rangos, range, no sé, todos los números entre el 0 y el n-1 se escribe así, ¿sí? Entonces ustedes ahí podrían también sacar esta suma. De hecho, se puede escribir así en el SageMath. Se puede escribir la suma, que se escribe sum, de todos los a elevado a k, para k en un rango, no sé, de 0 a 12. ¿Sí? Se escribe así, la suma, hay que poner un paréntesis, que es lo que siempre se hace con una función, y aquí se pone una lista. ¿Sí? O sea, de hecho pueden sacar una suma cualquiera así, con lo de las listas, como la suma entre 1, 7, 8 y 4. ¿Ya? Pero también pueden poner algo más ingenioso como eso. A elevado a k para k en algún rango. Ya. Vamos a lo que nos compete. Esta suma en particular recibe un nombre. Se llama Profe, suma ¿cómo se geométrica. hace el i en el programa? ¿Cómo el i? El, el i, el, Es que el eh, i puede ser la unidad imaginaria, una variable, el i como conjunción. no, el i de intersección. Ah, ya, como de lógico, como de que cumpla algo y algo. ¿Eso? Sí, Por ejemplo, si yo quiero decir for k in range. Ah, para el if, porque en el for no va a tener sentido. ¿Sí? ¿A eso te refieres? ¿Estás ocupando ifs? o sea, es que Que, no sé cómo escribirlo con el computador. El i que ya. acaba de hacer hace poco, el que tiene forma de triángulo pero sin base. No sé cómo se llama. Ah, ¿en el látex? No, pero ese era un elevado, sí. Ah, ya, sí, sí, es que es el mismo símbolo que en lógica usamos para el i, ese. Ya, eso es una cuña, ¿no es cierto? O un acento circunflejo, también se llama. En mi teclado se hace con Alt y la tecla que es el teclado latinoamericano, probablemente tenga tu computador, al lado de la ñ, al lado derecho de la ñ, está el paréntesis de llave, el que abre la llave. ¿Ya? Y cuando uno aprieta Alt GR y ese botón, dos veces, hay que apretarlo dos veces porque si no, no aparece, porque si no es para hacer acentos, ¿no? Entonces yo lo aprieto una vez, después tengo que apretar una letra y hace una A con ese acento. Entonces, dependiendo de cómo esté configurado tu teclado, probablemente tengas que apretarlo dos veces y borrar una. Y ahí haces la cuña. ¿Ya? Ahora, si es que todo está bien configurado en el SageMath, tú puedes, no sé, apretar A, apretar S, como si fuera que hacer un acento y un 2, y te va a escribir eso. ¿Sí? Pero esa es la tecla que tú usas. No sé si eso responde a tu pregunta. Probablemente lo estés probando. Pero ahí queda elevado al cuadrado.
no, en el computador no se escribe como para ¿Cómo? unir conjuntos, por ejemplo. Yo en Ah, LaTeX, ya, por eso en te pregunto LaTeX el se contexto. escribe WebGL. Que para unir conjuntos, ¿eso quieres? O para intersectar O- conjuntos. sí, Es que eso. para intersectar conjuntos, el símbolo es ese en matemática. Es redondito. ¿Ya? Entonces te refieres a... ya, entonces eso en el teclado yo no sé hacerlo. Probablemente tenga algún código UTF-8 o... Ah, ya. ¿Ya? Pero en LaTeX uno lo quiere hacer, ¿no? Y en LaTeX uno lo hace con \cap, ¿ya? Y el de unión lo haces con \cup. Este de acá, el I lógico, en LaTeX lo haces con \L de lógico, AND. I. Y este de O en LaTeX lo haces con \LOR, de logic OR, logic AND. ¿Ya? Y como decía Luis, creo este también es el mismo símbolo, se puede hacer con wedge, ¿ya? Pero si lo estás usando en el contexto de la lógica, es mejor que uses ese, que semánticamente está hecho para la lógica, y wedge semánticamente está hecho para unos productos que se llaman productos cuña, que se ocupan en física y en variedades, estudio de variedades. Es como una suerte de producto externo vectorial, que Ya. se puede usar Me en quedó claro, cálculo. profe. Ya, súper. Que pensé que se hacía con el teclado. Por eso. Ya entendí. Ah, ya, ya. Sí, por eso te preguntaba si tu duda era en el látex o en el Sage, porque en el Sage lo haces como en el teclado nomás, para sacar las cuentas. O de hecho incluso en la calculadora de Windows. Claro, pero en el LaTeX sí hay que tener esto. Ahora, el LaTeX igual se ha modernizado. Si ustedes usan PDF LaTeX, tienen que hacer las cosas así, ¿ya? Con esta clase de símbolos siempre. Ahora, ¿qué digo? Porque hay como versiones más modernas del LaTeX que a lo mejor las han escuchado hablar nomás, como por ejemplo el Lua LaTeX, que admiten caracteres en UTF-8, porque PDF LaTeX admite caracteres solamente en ASCII. O sea, no, estoy mintiendo, ¿no es cierto? Si uno ocupa, por ejemplo, algunos paquetes, puede ocupar UTF-8 con cierto límite, pero no en matemática, por ejemplo. ¿Ya? El ASCII son los caracteres básicos, son 128 caracteres, que son como, o 256, ya, no importa, son 128 o 256, pero no están las letras con acento, por ejemplo, ¿cierto? Entonces tienen números y letras, no, me estoy yendo para otro lado, estoy desviando demasiado la clase, ya, lo siento. Pero acá ustedes pueden escribir en UTF-8 y esencialmente pueden copiar y pegar una fórmula y va a quedar bueno, ¿ya? Eso se puede hacer con esto, pero se demoran más en compilar. Eso, no sé si les enseñaron en LaTeX, ya les enseñaron por ejemplo, escribir con acentos, porque me acuerdo que antes enseñaban que había que hacer esto para hacer una A con acento. Si lo están haciendo, les cuento que pueden agregar algunos paquetes para no tener que hacerlo, ¿no? Pueden, por ejemplo, poner el input enc, eh, creo que es T1 la opción. O sea, que alguien me responda, o a lo mejor le estoy diciendo cosas que ya saben, pero es para que no les cueste tanto escribir. Ustedes pueden agregar estos paquetes, el usePackage UTF-8 input enc y el usePackage T1 font enc, los dos, y así pueden escribir con acento. Bueno, este no es el mejor ejemplo porque esto lo estoy escribiendo en inglés, pero para las guías y todo, para que no estén escribiendo los acentos como a la antigua. Incluso es bueno ahí que agreguen este otro también, que se llama L-Modern, ¿ya? Para que te anotenlo, para que puedan escribir con acentos y todo, ¿ya? El L-Modern lo que hace es agregar la fuente, ¿ya? Es una versión más moderna de la fuente. No sé si los ven bien. Ahí están. Profe, ¿cuál es la diferencia entre el Text Studio y el TextMaker? Eh, Son dos editores nomás, pues eso no cambian cómo te queda el archivo. No se los voy a borrar todavía. Si yo no lo uso aquí es porque ocupo otra fuente. Esto está escrito en Times New Roman y esta es la Computer Modern. Ya. ¿Por qué el TextMaker es bueno? Yo usé el TextMaker hasta que no podía hacer algunas cosas que yo quería.
Eso no sé si responde a tu pregunta. Si no hay algo que quieras hacer que no te esté funcionando, yo usaría TextMaker, que es como el más usado. ¿Ya? Yo me cambié para este porque puedo hacer cosas medias mañosas, como, no sé, por ejemplo, poner aquí, control alt y acá, y escribir en dos lados a la vez, cosas así. Ese tipo de cosas, como que tiene más atajos y mañas por el estilo. Pero yo partiría usando TextMaker, si es que te funciona todo. Ya, salgamos del látex. Volvamos a nuestra serie geométrica. Entonces, esta se llama suma geométrica y la vamos a revisar porque si es que no han hecho, yo lo dejé esto para los ejercicios, digamos, pero es parte de la materia de alguna manera, así que lo vamos a revisar. ¿Ya? La suma geométrica es súper importante. Se llama, bueno, ¿por qué se llama suma geométrica? Porque esta es una sucesión geométrica en principio, es una sucesión de tal manera que yo parto con un número, ¿no es cierto? El 1, pero podría haber sido otro, y después voy tomando, o sea, y hay un cierto radio, o sea, el siguiente número va a ser este multiplicado por, no sé, por 4. El siguiente, el a cuadrado, va a ser, agarra este y multiplíquelo por 4 de nuevo. Entonces voy a tener todo ese número. Partí con un 1 sin dimensión, después me fui por un 4, después 4 al cuadrado, después 4 al cubo, ya no puedo dibujarlo, pero es un cubo. Y así, ¿no? Entonces es la serie geométrica. ¿Ya? ¿Cómo se calcula esa suma? Aquí le estoy dando la fórmula. ¿Ya? Hay varias maneras de concluir esta fórmula, unas más mañosas que otras. Se puede usar aquí otras herramientas, pero es inducción. ¿Ya? Entonces, y veamos cómo sería, pues. Entonces, vamos a probar que toda esta suma da el término siguiente, fíjense, a sub n más 1 menos 1 partido por a menos 1. ¿Ya? Caso base. ¿Cuál sería el caso base? ¿Desde qué número podría partir? ¿Desde qué número partirían ustedes? Para el n. 0. 0. 0 dice el Matías, y está bien, ¿no es cierto? Porque puedo considerar un puro término. ¿Cierto? Si hago n igual 0, ¿no es cierto? El lado derecho de la ecuación, el lado izquierdo primero, es 1 más nada más. Es 1 nomás. ¿Ya? Ni siquiera vale la pena escribirlo aparte. Es 1. ¿Sí? Y el derecho, hay un puro sumando. ¿No? El derecho, en cambio, es una formulita que hay que calcular. El derecho sería a elevado a 0 más 1 menos 1 dividido por 1 por a menos 1. El a no he dicho quién es. Ah, eso es importante. Tal vez aquí sería bueno decir primero que vamos a hacer inducción sobre n, porque hay dos números distintos. Bueno, de hecho el a es un número real. ¿Cierto? Entonces es mejor decir, vamos a hacer la respuesta. Bien, vamos a hacer inducción matemática, ¿cierto? Sobre n. Ya. Eso me da a elevado a 1, que es a, menos 1, dividido por a menos 1. Perfecto. Ah, ya. Listo. ¿Ya? Por lo tanto, se cumple la propiedad para n igual. Este es el caso base. Vámonos entonces con la hipótesis inductiva. Y ahora le vamos a pedir ayuda a alguien. Cristóbal no me ha conversado hoy día. Cristóbal, ¿cómo sería nuestra hipótesis inductiva? ¿No te aparece el Cristóbal? Fernanda Quilodrán, ¿cómo sería la hipótesis inductiva? Tenemos una pura Fernanda hoy día, así que Fernanda, ¿no?
Que se cumple para A a la N, o sea, hasta A a la N. ¿Cómo? A ver, ¿cómo lo escribiría? Entonces, hipótesis inductiva, uno parte diciendo que para cierto K, ¿no es cierto? O para no ponerle N, como la propiedad original está. Para cierto K, mayor o igual que 0, estamos partiendo del 0, ¿qué cosa se cumple? Siempre hay que partir diciendo eso igual. ¿Cómo quedaría? Se cumple que la sumatoria de K igual 0 hasta N de A a la K es igual a Ah, A a ya, la la vamos a 0 escribir con más sumatoria. punto A a la K. Ya, espérate, más o menos, porque un lado solamente sería eso. Ya, no vamos a escribir el símbolo de sumatoria. Eso era para decir, el símbolo de sumatoria es solamente una manera de escribir esto. ¿Ya? Solo para escribir eso. Que está bien, ese sería un lado entonces. No que la sumatoria es igual a esto, porque eso es por definición, es una manera, esto de aquí, esta primera igualdad es solo una manera más elegante de escribir esto sin 3 puntitos. ¿Ya? Por eso se los comentaba. Lo que realmente dice el resultado es que esa suma, que es una suma, uno agarra un montón de términos y lo suma, da esto de acá. Y eso es lo que queremos probar. Esta fracción. Que al final tendría que no ser una fracción, entonces. Ah, no, sí, perdón, sí puede ser una fracción, porque el A, de hecho, puede ser cualquier número real. Esta fracción de acá. Entonces, ¿cómo quedaría el lado derecho aquí? Miremoslo. ¿Cómo quedaría el lado derecho de la ecuación? Bueno, Fernanda ya me respondió. Vamos con Joe. ¿Cómo quedaría el lado derecho de la ecuación? A elevado a K más 1, menos 1 dividido en A menos 1. Súper. Muchas gracias, Joe, y muchas gracias, Fernanda, también. Entonces, eso es lo que vamos a asumir, que para cierto K la propiedad se cumple. Parece que eso es la hipótesis inductiva. No hay que probar nada todavía. Uno va a asumir que para cierto K, por ejemplo, para el 0, ya vimos que se cumplía, la propiedad se cumple. ¿No es cierto? Y el paso inductivo, o lo que hay que probar, uno de repente lo escribe igual, es mejor escribirlo. ¿Qué es lo que hay que probar? Hay que probar que esta misma suma, pero ahora hasta K más 1, se cumple, ¿cierto? Y aquí uno puede aprovechar de ver que tiene que quedar aquí K más 2, que va a ser K más 1 más 1. Eso es lo que hay que probar. Y ahora lo probamos. Entonces, el paso inductivo, por demostrar, paso inductivo, puras abreviaciones estoy poniendo, hay que probarlo. Entonces uno suele escribir algo. Tenemos que, y eso es para no empezar con una ecuación, pero uno de repente dice y después se mal acostumbra a poner esas palabritas como medias redundantes, uno pone de repente tenemos que, se cumple que. ¿Ya? Generalmente uno coloca eso para no empezar una oración con una fórmula. Y en general es una fea práctica matemática que la oración empiece con un símbolo. ¿Sí? Hay gente que lo hace, hay gente que escribe libros súper serios y lo hace. ¿Ya? Pero también hay personas que escriben libros sobre estilo que no lo recomiendan. Entonces, ahí usted ve que cómo lo prefiere hacer. Entonces, tenemos que a sub 0 hasta a sub k más 1, y hay que probar que es igual a eso. Obviamente no puedo partir de ahí porque es lo que tengo que probar. Entonces, ¿qué es lo que sí puedo decir de esta fórmula de acá? ¿Quién me ayuda ahora? Vamos con Luis. ¿Qué puedo decir de esta formulita de acá? Que me ayude, digamos, a, a resolver una parte de esta sub. Se puede usar la hipótesis inductiva, ¿cierto? Esa es la idea. Para descomponer ese A elevado a K más 2. O sea, Es que no puedo ocupar este lado. Esto de acá no lo puedo ocupar. Porque quiero probar esa igualdad. Entonces no puedo partir diciendo que es igual a eso.
Entonces se empieza por la hipótesis inductiva. Ya, también podríamos partir por la hipótesis inductiva, apartados por la hipótesis inductiva, entonces. Esto de acá se cumple. Ahí sería hasta A sub k, ¿no? ¿Qué le puedo hacer a esta cosa? Para que aparezca el lado izquierdo, por ejemplo. Se ve más fácil, ¿no? Obtener el lado izquierdo y llevarlo de este a ese. ¿Qué podría hacerle a esta ecuación? Fíjate que acá ya tengo hasta A sub k. ¿Qué puedo hacerle al lado izquierdo para que me quede hasta A sub k más 1? Sumarle. Sumarle, Yen Joe. ¿Qué le sumo? A elevado a k más 1. Elevado a k más 1. Elevado. No sé por qué le digo a sub k más 1 de repente. Así. Ya. Bien. Gracias Luis y gracias Joe. Entonces, eso es. Ahora obtengo el otro. Y acá me queda algo que ojalá pueda parecerse a lo que está ahí arriba. Vamos a ver si se parece. Entonces, por un lado estamos súper, porque esto de acá es precisamente lo que quiero. Pero por el otro lado hay que calcular un poquito. Eh, Vamos con Marianela. ¿Cómo puedo tratar de resolver esta suma de acá? Agregar el cama 1 a la fracción. Ya, pero ¿cómo lo hago? ¿Llego y sumo nomás? Porque ahí me daría menos 1 partido por A menos 1. Y además creo que estaría malo. Se suma, profe, se ¿Cómo decir? suman los denominadores. Abajo quedaría -1 abajo. Ya, Arriba queda a ver, ponga el tiro el a elevado a k más 1 menos 1, ya, más a elevado a k más 2, porque ese está multiplicado por a. ya. Entonces se Escribámoslo así suma, mejor entonces. claro, Esa es la cuenta, y ¿no? y ahí queda un menos a elevado a k más 1 que se elimina con el de la izquierda. Y aparece el a elevado a k más 2. Perfecto. Súper bien. Gracias, Luis. Gracias, Marianela también. Se cancelan y nos dio lo que quería. ¿Ya? Perdón, menos 1 aquí. Esta formulita es importante. Tiene un caso bien particular que por un buen momento para la humanidad fue una paradoja. ¿Ya? Para el mundo antiguo. ¿Sí? Hubo un caballero, les cuento, que se llamaba Zenón. Eh, Zenón, creo que con X se escribe. Googlearlo mejor. Para no Es el quedar público. el del elemento xenón. Zenón es un griego antiguo. No, Y hay un elemento que creo que se llama así. paradoja. Paradoja. Paradoja, sí, Zenón. Ya, entonces, Zenón, con tilde del lado, y es con Z, está bien. Bueno, no, los griegos tenían Z y, ya, y la X ellos la pronunciaban J, la J, así que está bien, ya con Z. Pero también está la Z, ¿no? Que también no sé, que es como así. Estaba seguro con cómo se escribía. Ya. Entonces, Zenón tenía la siguiente paradoja y discutía con Heráclito, creo que era Heráclito, mucha, a truquear de nuevo, de lo siguiente, ellos discutían sobre si era posible o no el movimiento. ¿Ya? Esa clase de cosas se preguntaban los griegos de ese momento. Bueno, tenían esclavos, así que podían hacerse todas las preguntas que quisieran, y eso es una realidad terrible. Pero bueno, dentro de las paradojas que tenían, estaba la siguiente. Aquí está Don Aquiles, con su escudo y con su lanza, qué sé yo. No sé cómo se vestía Aquiles. No sé si era... Vamos a hacerlo. Estoy ahí, quizás, recordando al Aquiles
que actuó Brad Pitt, ¿cierto? Está con Aquiles. Y acá hay una tortuga. Y la suposición de Zenón, ¿cierto? Es que Aquiles es muy rápido y nuestra tortuga es muy lenta, ¿cierto? Es muy lenta. Sin embargo, por lenta que sea la tortuga, cuando Aquiles llegue hasta donde va la tortuga algo va a haber avanzado. Porque por lenta que sea, va avanzando. ¿No es cierto? Entonces, Aquiles avanzó a, digamos, pongámosle 1. Aquiles avanzó 1, la tortuga habrá avanzado un medio que sea. Digamos un medio. La verdad podría ser cualquier fracción. ¿Ya? Pero vamos, digamos que sea un medio para simplificar el cálculo, ¿no? O ya, pongámosle que sea algo chiquitito, un A. ¿Ya? Súper. Ahora, cuando Aquiles avance otro poco, después, entonces Aquiles va a estar acá, y aquí va a estar la tortuga. No voy a repetir mis dibujos para que no nos demoremos tanto. Cuando Aquiles recorra este pedacito que le falta para alcanzar a la tortuga, perdón, la tortuga algo va a haber alcanzado a avanzar también. Si la tortuga también avanza. ¿Cuánto sería ese? Ese poquito de ahí que avanzó la tortuga. ¿Sí? Siendo para mantener la proporcionalidad. Si cuando Aquiles avanzó 1, la tortuga avanzó A, ¿cuánto va a haber avanzado la tortuga aquí? A ver cómo A están para la medio. física. Upa. No. Ah, A ver, la Partió en algo, velocidad. porque no se sabe. Ya, digamos que la velocidad es distancia en el distancia tiempo. partido tiempo, ¿no es cierto? Entonces, si el tiempo es igual en ambos casos, entonces más o menos lo que se va a mantener, de aquí uno saca que el tiempo, que va a ser constante porque es el mismo tiempo para ambos, distancia partido velocidad, o sea, hay una proporcionalidad directa, ¿no es cierto? Entonces, sí. ¿Y cuál sería esa proporcionalidad? Si yo coloco arriba la tortuga, o sea, tienen sus velocidades van a ser constantes, así que esto también va a ser una constante. Entonces, si yo divido la distancia que recorrió la tortuga partido por la distancia que recorrió Aquiles, me debería dar una constante. ¿Sí? Una constante. Entonces, si la distancia que recorrió la tortuga A partido por 1, esa es la constante. Entonces, la distancia de aquí, que no sé cuánto es, dividido por A, me debería dar A. ¿Qué número es eso? ¿Qué número es? ¿Qué número dividido por A me da A? Un número que al dividir por A me dé A. 2A. O A cuadrado. Va. A Ah, cuadrado. sí, aquí tiene toda la razón, A cuadrado, no, el 2A. A cuadrado. Está bien, está bien. Ya, ahora, Zenón no lo planteó en estos términos. Zenón planteó sencillamente que algo va a haber avanzado. No importa cuánto. Ahora tenemos más matemáticas, así que podemos pensar lo que dijo Zenón matemáticamente y ver por qué falló su razonamiento, de hecho. Después, eso lo había escrito con azul porque es lo que avanzó la tortuga. Aquiles va a haber recorrido una distancia, de nuevo, a cuadrado, que Aquiles es súper rápido, y la tortuga, pobrecita, tratando de escapar de Aquiles, algo habrá alcanzado a avanzar. ¿Cuánto va a ser? A cubo. ¿Sí? Un numerito que dividido por a cuadrado me da a cubo. ¿Ya? Entonces la paradoja de Zenón es que Aquiles nunca va a alcanzar a la tortuga. Porque siempre cuando alcanza a llegar donde está la tortuga va a haber alcanzado a avanzar un poco. Y eso es una contradicción. Es una contradicción porque si uno lo ve en la práctica, Aquiles sí alcanza a la tortuga porque es más rápido. ¿Ya? Y como los griegos, o al Zenón le gustaba pensar de esta manera, digamos, como había una contradicción, tenía que haber un error, ya lo vimos, ¿no? Demostración por contradicción, tengo que yo haber partido de algo falso, ¿cierto? Entonces, llega una contradicción. Entonces partí de algo falso. Y Zenón decía entonces, el movimiento es falso. No puede haber movimiento. En realidad todos los objetos son estáticos. Ya. No sé en qué medida eso es menos contradictorio, pero esa es la paradoja de Zenón, y es una paradoja, ¿no? Porque también es evidente que uno ve el movimiento.
Eh, y, y la gracia es que, bueno, algunas paradojas, no todas, les podemos encontrar solución matemática. ¿Cuál será la solución matemática en este caso? Que para en este pensamiento griego no cabía la idea de que si yo sumo una cantidad infinita de cosas me pueda dar algo finito. Y eso es lo que va a pasar en este caso. ¿Sí? Y podemos verlo con la formulita que sacamos acá. ¿Sí? Pongámosle que, fíjense, cuál es la distancia total cuando ya han pasado esto k veces. Digamos que pasa k veces. O n veces. N veces. Ah, no es tan difícil, pues. Es 1 más a cuadrado, hasta n. Precisamente la fórmula que tenemos ahí arriba. Entonces, la distancia es 1 más a cuadrado, n veces. O sea, hasta a. Y es precisamente la que acabamos de calcular. Sabemos cuánto da. A la n más 1 menos 1. Claro, partido por a menos 1. Y ahí está. Y bueno, les falta un poquito más, ¿no es cierto? Les falta un poquito de trabajo, pero en cálculo, muy prontamente, probablemente, van a poder probar que esto de acá tiene un límite. No se va a infinito. Que uno puede sumar infinitas cosas y que esa suma de finita. Se puede probar que a medida que esto avanza el n, este numerito de acá achica. Achica. ¿Por qué? Porque imagínense que es un medio. Si un medio lo elevo al cuadrado me da un cuarto. Si un cuarto lo elevo al cuadrado me da un octavo. Si un octavo lo elevo al cuadrado me da un 16avo. Y así, achica. Se va a ir a 0. Cada vez es más chico. Entonces esto va a dar menos 1 partido por a menos 1. ¿Ya? Y eso de ahí, bueno, podemos amplificar por menos 1. Me da eso. ¿Ya? Que es súper calculable. Entonces, por ejemplo, si Aquiles es el doble de rápido que la tortuga, entonces la constante sería, el a sería un medio. Voy a poner un ejemplo. Si Aquiles, entonces, es el doble de rápido, el a sería igual a un medio. Y uno puede sacar esa cuenta. ¿Ah? Dígame. Gráficamente eso sería como por tramos, entonces, porque Son puros tramos. para los enteros sube, pero para todos los decimales es más Ya. pequeño, por lo que decía. Vamos, voy al tiro a responder a esa pregunta, que va a ser más para tu profe de cálculo después probablemente. Sí. Entonces aquí da 1 partido por un medio y eso da 2. Entonces, si es que fuera un medio, aquí no es ningún drama. La distancia acá, en la que aquí le alcanza la tortuga, es 2. Entonces Zenón no tenía razón, porque sí, son infinitos tramos, pero da una cantidad finita al final. ¿No es cierto? Y eso lo podemos ver con la formulita que hoy día probamos. ¿Sí? Así que ya podemos refutar a Zenón. Con respecto a tu pregunta, sí, depende de los tramos, ¿no? Cuando el A es menor que 1, esto de aquí lo puedo calcular. Esto es verdad solo si A es menor que 1. En este caso, y está bien, ¿no? Porque, ¿qué significa que A sea menor que 1 en este contexto? Que aquí le es más rápido que la tortuga. Está bien, aquí le va a alcanzar a la tortuga solo si es más rápido, si no, no la alcanza nunca. Y se va a infinito eso. Así que en nuestro contexto está bien y se puede demostrar matemáticamente también que es necesario. ¿Sí? Si es que A es igual a 1, ya de hecho esto no lo podéis calcular porque te queda 1 menos 1, que es 0. Dividir por 0 no se puede. Y en general se va a infinito. ¿Sí? O sea, hay veces que yo puedo sumar infinitas cosas y que me dé finito, como en este caso. Pero hay muchas veces también en que si yo sumo infinitas cosas, por ejemplo, si me pongo a sumar puros 1, 1 más 1 más 1 más 1, no me va a dar finito. ¿Ya? Así que sí, depende de la. ¿Ya? Esta fórmula que sacamos acá es verdad siempre. ¿Sí? Pero para que se pueda converger, se dice esto después, vamos a tener que poner unas condiciones. ¿Ya? Y eso puede resultar sorpresivo, pero también uno lo puede ver geométricamente.
Imagínense que yo dibujo aquí un cuadrado. ¿Ya? Y fíjense qué es lo que estoy sacando en realidad. Un medio, un cuadrado de lado 1. Esto de aquí tiene área un medio. Esto de acá tiene área un cuarto. ¿Sí? Un cuarto, un medio. Después yo le voy a agregar otro pedazo que tenga área un octavo, un 16avo, un 32avo, un 64, lo hice mal, un octavo, un 16avo, hasta acá, sería un 32avo, un 64avo, un 128avo, un 256avo, y así. Y cuando lo sume todo, me va a dar 1, ¿sí? Que con el otro 1 me da 2 si quieren. ¿Ya? Ahí está. Eso con respecto a este problema, que le sacamos un poco más de información porque ya que hubo tiempo aprovechamos de hablar de suma geométrica que estaba en el programa. Oh, profe, ese ejercicio fue estuve en la última prueba de álgebra del semestre pasado, ese mismo del área de los cuadraditos, que Ahora no lo sabe resolver. había que deducir la sumatoria, una cuestión así. O sea, una fórmula que defina para cuánto más chico sea el área. O sea, para cada veces, claro. Ya. O sea, ¿vieron sumatoria? ¿Ya sabían la notación de sumatoria? Sí, ¿O pero la escriben? como propiedades nomás. Ah, es que sí, pues. O sea, esto, cuando yo escribí esto no les pareció algo raro, digamos. Eso lo conocían, esa forma de escribir. Sí, profe. Ah, Pero con entonces el estaba Cuando tema por... escribía del las tema dos de cosas inducción, ¿no? abajo, sí era raro. No, de lo de abajo, todo eso del tema inductivo, eso no sé. Ah, ya. O sea, lo de escribir bajo la sumatoria, las dos cosas, eso. Creo que la profe Ah, había el K dicho. igual 0 hasta N, eso. Sí, era raro. Ah, usted lo escribían como la sumatoria de azul nomás, así. No, ¿Eso? igual le poníamos SK y el N. Sí, hasta las Ah. propiedades de Pero K no igual los dos 3 nomás. abajo. Ah, los dos abajo, cuando le puse como dos cosas, sí. Ah, ya. Sí, pues sí, porque uno lo escribe así y después como que se da permiso de escribir cosas raras, pero uno siempre debería escribirlas así. Pero hay algunas que no salen, por ejemplo, si uno sigue estudiando, eso, pueden revisarlo, les puede resultar interesante, ya que es lo que hemos estado viendo. Si uno sigue estudiando la divisibilidad, y probablemente lo vamos a tener que ver, de hecho, cuando veamos congruencia de módulo, eh, hay una funcioncita que uno la calcula como la suma de los 1 menos 1 sobre P, tal que P divide a N y es un número primo. Y eso es peludo de escribirlo. No podía escribir los números primos que dividen a N con una fórmula. Entonces, uno lo escribe así nomás. Esa función se llama phi de Euler y es importante. No sé si al menos la vamos a mencionar en algún momento, más adelante. Phi de Euler. Ya, vamos a hacer otro ejercicio, porque nos queda todavía un ratito. Ese era importante, qué bueno que lo alcanzamos a hacer con tiempo para que hayamos alcanzado a hablar de sumas geométricas, porque en cálculo seguro que van a calcular, miren, ahí hay dibujos mejores que el mío de Aquiles con la tortuga. Ya, yo quería que alcancemos a revisar un ejercicio, bueno, esto no sé si lo alcanzaron a ver, ahí les puse hartos ejercicios entretenidos que bien podrían haber sido una tarea, que alcancemos a revisar algo de la guía de divisibilidad. Eh, en particular, yo no sé si hicieron estos, pero estos son súper útiles en la tarea, ¿ya? Ahí tienen un hint, por si no han podido hacer algunos de la parte 1 del primer ejercicio. ¿Lo hicieron? ¿Estos? ¿O la parte 1 de la tarea? Que hay varios aquí que son útiles. ¿Alguien? ¿O pudieron hacer en la parte 1 de la tarea sin ocupar esto?
De los que están, bueno, con Jocelyn esto ya lo conversamos, pero los demás. Ay, ¿No? ¿dónde está? Ay, Bueno, si es que no lo han visto, vamos a aprovechar de revisarlo. Si Lo es que del van a 2 usar un... me suena porque al elevar al cuadrado siempre queda par o algo así. Sí, pero ya, bueno, este ejercicio es interesante. No se los voy a hacer, porque, pero quería comentárselo solamente. Porque pensé que me lo iban a preguntar y efectivamente Jocelyn me lo preguntó en el contexto de la tarea, lo conversamos. Pero quería mencionarles que en la parte 1 de la tarea, eh, les va a ser útil quizás probar estos ejercicios, ¿sí? Usarlos como lema, de saber que es verdad, ¿sí? Cuando le pregunto por tríos pitagóricos. Eso, por una oh, parte. sí, puedo hablar. ¿Sí la escucho, Jocelyn? ¿Se mutea de repente, parece? Pero te escuché. A veces le pasa eso a los celos. Ah, me estaba preguntando algo de la tarea. A ver, ¿qué sería, Jocelyn? Mm, ¿Está bien? Dígame nomás. ¿Cuál sería la pregunta? No, profe, parece que usted me estaba preguntando algo mío, ¿no? No, estaba comentándole a los demás que que tú me habías preguntado por correo un ejercicio, algunas cosas un ejercicio de la tarea y que yo te había comentado que con esto salía, ¿sí? Que se ocupaba esto, que era bueno, o sea, te lo había sugerido en una pregunta, pero ahora también se lo sugiero a los demás, digamos. Estas preguntas son útiles en el ejercicio 1. Eso nomás quería, no era una pregunta directa. ¿Sí? Era eso nomás. Ya, entonces, bueno, les comentaba eso y vamos a seguir un poquito con inducción, pero ahora con divisibilidad, ¿no es cierto? Vamos a probar estos ejercicios. ¿Ya? Tiene una parte 2 este ejercicio que también se va a quedar ahí interesante, les aconsejaría revisarla, que es tratar de generalizar esto que vamos a ver para cualquier entero, el ejercicio 11. Entonces, vamos a probar por inducción que para todo entero positivo n, ¿ya? Se cumple estas dos cosas. Vamos a hacer el A. Entonces dice que 4 divide a 5 a la n menos 1. ¿Cómo hacemos eso? Hay que tener un caso base. Ya, caso base. Nos dice aquí que es por inducción, así que nos está dando la pista. ¿Cómo sería el caso base? ¿Qué Hay que número elegir un agarramos? P, A, 1. En igual 1, ¿no es cierto? Porque nos dicen aquí que es z más. ¿Sí? Así que partimos del 1 esta vez. Ya, ¿y qué pasa para el 1? Tengo que 5 a la n, ven que se ve feo por poner punto y empezar la oración con un número. Entonces se tiene 5 a la n o 5 a la 1 menos 1 igual a 4, ¿no es cierto? Y 4 divide a 4. Listo. La hipótesis inductiva, entonces ahora, es que para cierto k, en z más, se cumple que 5 a la k menos 1, perdón,
que 4 divide a 5 a la K menos 1. Y lo que hay que demostrar entonces es que 4 divide a 5 a la K más 1 menos 1. ¿Ya? Vamos, entonces esa es la parte difícil, el paso inductivo, o la parte un poco más difícil. ¿Cómo lo hacemos? ¿A quién se le ocurre? Ah, habíamos hablado de este ejercicio, creo. Ahora se me fue si fue en un correo o lo hicimos en clase. Por correo parece, alguien me lo preguntó, ¿no? ¿Con Euclides se puede hacer, profe? Con Euclides. O ¿Cómo lo sea, harías con Euclides? que si 4 divide a 5 elevado a K menos 1, eso. ¿Ya? ¿Cómo lo haríamos con Porque... Euclides? eh, no, se me fue. No, pero Ya. O sea, no es una mala idea. expresar eso de otra manera, lo de la hipótesis inductiva, Ya, a ver, por lo que significa me refiero. ya. Dígame entonces. 5 a la K menos 1. Ah, ya. ¿Cómo quedaría 5 a la K menos 1? Eso es igual a 4 por algo, Ya. más 0, porque 4. si es divisible tiene resto 0. Ya, a esto te refería. Súper. Acá no. Mala idea acá. N tampoco. M. ¿No es cierto? Para cierto M en Z. ¿Ya? ¿Qué podemos hacer con eso? ¿Se ve bien? Profe, pero ¿no sería Z más el M? Sí, podríamos. Podríamos asegurarlo. O sea, en principio es en Z, pero claro, es en Z más porque esto es positivo. Entonces, y como el 4 es positivo, el M también tiene que ser positivo por la regla de los signos. Pero en principio es en Z. ¿Sí? Pero claro, se puede probar que es en Z más. Se supone que queremos que aparezca un K más 1. Entonces se puede ¿Ya? hacer lo mismo que en el ejercicio anterior de multiplicar por 5. Veamos. Hay que ir probando, ¿no? Menos 5 me va a quedar. ¿Sí o no? Entonces aquí voy a tener 20m, ¿ya? Y aquí voy a tener 5 a la K más 1 menos 5. No me sirve así nomás. ¿Qué No, puedo ese hacer? 5 molesta. Yo lo quiero menos 1 nomás. ¿Qué puedo hacer? Pero lo podemos escribir como un 1 disfrazado. Ya. ¿Cómo hacemos eso? A ver. 4 menos 5. Ah, no, no me sirve. 4 más 1. 4 más 1. Ya. A ver, Y ahí aparece el 20m 1 igual a y el otro 5K 4. más 1 menos 4 y menos 1. ¿Y qué hacemos con ese menos 4? Tendría que quedar sumarle 4. Ya. Vamos a ver 4, a ver. Entonces me queda 20m más 4 igual a 5 a la K más 1 menos 1. Yo quiero probar que este muchacho de aquí es divisible por 4. Factoricemos por Súper. 4 al otro lado. Ya. Súper. Ya hay un ¿Y 4 qué oro? multiplicando algo. Exactamente. Entonces, Por lo tanto, el 4 divide a 5 a la K más 1. Bien. Bonito. Si este lo habíamos mirado, parece, porque aquí yo les había comentado que hay otra manera de plantearlo también, quizás. Pero esta está diferente a la que hicimos esa vez, así que bien. Nos quedan 10 minutos, alcanzamos a ver un ejercicio más, que el otro queda de ejercicio, obviamente, para que trabajen un poco en eso, para que puedan probar el siguiente. Eh, ¿Cuál era otro interesante?
Eh, había uno que también bien les va a servir en la tarea, yo creo. ¿Ya? Así que lo vamos a revisar. No les voy a decir el cuál, pero este les puede servir. Ya, entonces pruebe que para todo entero n, el máximo común divisor entre n y su sucesor es 1. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo calculamos máximos comunes divisores en general? Con la descomposición prima. No. No, Ese es el truquito que aprendimos hace poco, pero no es la forma que yo les ese es con dije. Euclides. Ese es con Euclides, porque el algoritmo de la división es bueno, pero ¿cómo voy a saber yo qué primos dividen a n más 1 y a n? Estoy sonado. Ya, pero voy a dejar anotado lo que dijiste, Joe. No, no fue Joe, fue Matías, porque también se puede hacer de una manera interesante. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que, quisiéramos, entonces, apliquemos algoritmo de Euclides. ¿Cuál voy a dividir por cuál? ¿Cuál es más grande entre n y n más 1? El n más 1 es más grande. O sea, La no sabemos verdad, si es positivo o negativo, claro. exactamente. No sabemos, ¿no es cierto? Pero igual, el algoritmo de Euclides siempre es con el que es mayor. No tiene que ver con el módulo, ¿o no? Ah, pero no, sí tiene que ver con el módulo, al menos el resto. La parte del resto sí. Así que vamos a tener que ponernos en dos casos. ¿Qué pasa primero si n es mayor o igual que 0? Vamos a ponernos en ese caso. O sea, es que para empezar n no puede ser 0, en realidad. Pongámonos en el caso n mayor o igual que 1. Ninguno de los dos puede ser 0. ¿Ya? ¿Qué pasa si n es mayor o igual que 1? Ahí el, Entonces, a ver, no, que ahí el n más 1 es más grande. sí, de módulo mayor, digamos, mayor módulo. Porque el n más 1 siempre es mayor que el n, siempre. No importa si es positivo o negativo. Módulo que queda distinto, ¿no? Ya, entonces este va a ser mi dividendo. ¿Y quién va a ser mi divisor? N, El ¿no? n. ¿Cuántas veces cabe el n en el n más 1? Una vez y sobra 1. Ya, así, ¿no? Porque además yo tengo que tener i, ¿no es cierto? 0 menor o igual que el resto, 1, y este tiene que ser a la vez menor que el divisor, que es n. ¿Está pasando eso, no? Estoy seguro de eso. Están cumpliendo las dos, porque tienen que cumplirse para que el algoritmo de Euclides funcione, tiene que cumplirse no solo la igualdad, sino que también esta otra desigualdad que satisface el resto. ¿Se están satisfaciendo ambas o no? ¿O hay algún n para el que no funcione? Para el N1, La n igual 1 no funciona, ¿no? La n igual 1 no funciona, así que aquí vamos a tener que decir para n mayor o igual que 2, al menos. Me va a Eso servir era esto. porque al principio habían dicho que el 1 no lo consideraban primo, ¿cierto? No, no tiene que ver ¿No? con eso. En este caso, aunque quizás al revés, quizás por esto el n no hay que considerarlo primo, podría pensarse de alguna manera ingeniosa. Pero es por esto. Aquí estoy diciendo el resto, fíjate, tiene que ser menor que el divisor. Entonces, si el divisor es 1, el resto siempre va a ser 0. Voy a tener que escribirlo de otra manera. Pero esta forma de escribirlo solo me va a servir cuando, cuando el n sea mayor o igual que 1. ¿Ya? Súper. Pero ahí terminó el algoritmo de Euclides, ¿o no?
No, ¿no es cierto? Tengo que hacer el siguiente paso, porque el resto no fue 0. Y eso va a significar dividir n con 1. ¿Ya? O puedo decir al tiro, sería una manera, ¿no? Pero es un poco latosa, así que lo otro que podría yo decir es, luego, el máximo común divisor entre n más 1 y n, perdón, es el mismo que el máximo común divisor entre quiénes. ¿Recuerdan ese lema? Que del que probamos el algoritmo de Euclides, que entre el divisor y el resto. ¿Y cuánto es el máximo común divisor entre n y 1? El 1. Terminamos. Para este caso. ¿Qué pasaría ahora si n es igual a 1? Ese caso nomás nos quedaría para los positivos. ¿No es cierto? Si n es igual a 1, entonces está más fácil todavía, porque ese caso no está cubierto todavía. Entonces el máximo común divisor entre n y n más 1 lo puedo escribir explícitamente. Es el máximo común divisor entre 1 y 2. Si n es igual a 1. Y eso es 1. Y me queda otro caso más, que sería qué pasará con los negativos, ¿no? Si n tendría ya n que ser menor que menos 1, ¿cierto? Para que el n más 1 sea al menos menos 1. Pero en ese caso, ¿qué tengo? En ese caso, el máximo común divisor entre n y n más 1, que ambos serían negativos, ¿no es cierto? Si quieren aquí podemos poner menor o igual que menor. Yo sé que el máximo común divisor no le importan los signos. Así que esto es lo mismo que menos n y menos n más 1. Menos n menos 1. ¿Cierto? Y eso es 1, por el caso anterior. Estos ahora sí que son positivos. Los dos. Ya, eso es generalmente lo que uno hace cuando tiene que probar algo para los negativos. Ve qué pasa cuando le pone un menos. Ya. Y vamos a dejarlo hasta aquí porque estamos en la hora. Hicimos varios ejercicios y apunté igual a algunos que les pueden servir, ¿no? Para la tarea. Ahí les voy a subir igual esta hojita y el video.